¿Qué tal? Bienvenidos a Camino Podcast. Mi nombre es Ezequiel, para los que no me conocen. Estoy muy contento de estar una vez más en esta temporada del podcast. La verdad es que ha sido una bendición poder hablar con más personas, hablar de libros nuevos, y la verdad es que estoy muy agradecido con la gente que está escuchando el podcast y los que están compartiendo. Así que si a ti te está gustando este espacio, te está gustando este proyecto, te invito, te pido que sigas compartiéndolo. Compártelo, comparte en nuestras redes sociales, comparte los episodios. Estamos en varias plataformas de podcast. Estamos en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, en Amazon Music, y también estamos subiendo los episodios a YouTube. También tenemos las redes sociales del podcast. Síguenos por favor en Instagram, Camino Podcast, en Facebook, Camino Podcast. Ahí estamos compartiendo todo lo relacionado con este proyecto. Y bueno, estoy muy contento porque en esta ocasión me acompaña un gran amigo. Se ha convertido en un gran colaborador de este proyecto. Y quiero darle la bienvenida a Sammy. ¿Qué onda, Sammy? ¿Cómo estás? ¿Qué onda? ¿Cómo estás, Cheque? Yo estoy bien. Estoy muy agradecido de poder estar aquí. Y pues también gracias por la presentación, ¿no? Es recíproco. Ha sido un privilegio poder conocerte más. De principio creía que eras como un señor rancio, ¿no? Pero... Sí soy. Pero dentro de esa capa, bueno, no, pero ha sido un honor, vato. La verdad he aprendido mucho y ojalá Dios quiera así siga, ¿no? Así es. Para los que no saben, Sammy está colaborando con nosotros en la librería. Él es el que aquí atiende la librería entre semana y la verdad es que ha sido una bendición. Además, yo me imagino que si nos sigues en la librería, sabrás, ya lo habrás visto. Es un excelente creador de contenido. Todos esos videos son creación de Sammy, ideas de Sammy. Él lo graba, él lo produce. La verdad es que estamos muy contentos con la colaboración que estamos haciendo. Un día deberías de subir lo que graba tu cámara aquí, ¿no? La cámara del local. Sí. Bueno, eso es para otro tipo de contenido. Uh-huh. Bueno, para los que esta es la primera vez que nos acompañan al podcast, a lo mejor que vienen a escuchar a Sammy, quiero compartirte la dinámica de este proyecto. En el podcast nosotros hablamos de libros. Cada episodio es un libro nuevo. Nuestra intención no es ser muy exhaustivos. No queremos hacer una reseña muy exhaustiva del libro. Uh-huh. Tampoco queremos hacer un audiolibro. No queremos citar todo el libro. Tampoco no es la intención. Le decía a Sammy que el corazón del podcast es la plática, que sí gira en torno a los temas del libro, pero tampoco te queremos hablar de todo el libro. Queremos nada más que lo conozcas un poco y cuáles son nuestras experiencias, ¿no? Que hemos aprendido con este libro o que hemos llevado con este libro. Bueno, en esta ocasión tenemos un libro que es muy bueno. La verdad es que uh-huh. Timothy Keller se ha convertido en uno de mis autores favoritos. Me encanta cómo escribe y este libro, la verdad es que me encantó. Es muy buen libro. Es el libro Encuentros con Jesús. Ya te dije, es de Timothy Keller. Este libro es de Editorial Poema. Es un libro muy bueno. Así que, Sammy, platícanos, ¿cómo conociste el libro? ¿Cómo llegaste a este libro? Ok, pues, para empezar, yo creo que llegué al hábito de la lectura gracias a que conversé contigo cuando recién llegué bueno, no recién llegué, pero tengo algún tiempo llegado aquí a Aba, a la iglesia donde nos congregamos. Entonces, en una de esas conversaciones, me acuerdo que me preguntaste qué libros había leído últimamente, ¿no? Entonces yo, por no decir que no he leído ni uno en este año,
Me acordé de los que se había leído en años anteriores y pues la neta por no decir esos autores, ¿no? Pero, pero, pero sí, conocerte fue como regresar a este hábito de la lectura. Y me acuerdo que yo llegué ahí al stand de la iglesia y te pregunté sobre, pues, qué era como que algo que me recomendabas. Entonces yo miré este libro y dije, ¿qué trata más o menos? Y me diste una reseña. Entonces, pero luego me recomendaste el del el Dios pródigo. Okay. Entonces me recomendaste primero el del Dios pródigo y casualmente, como que, para empezar, es un poco más corto el del Dios pródigo. Estuvo padre empezar por ahí, pero terminé el del Dios pródigo y como que mi objetivo siguiente era este. Entonces, cabe la casualidad que en un intercambio en Navidad con unos amigos aquí de la iglesia, a la persona que le toqué, que es Carla, me lo dio de regalo de intercambio. Wow. Entonces fue un muy, muy buen regalo. Y pues así fue como di con él, la verdad. Entonces, pues más que nada curiosidad, ¿no? Así como pues en este recién hábito de retomar la lectura, ya sabes, propósitos de año nuevo y así. La verdad que también fue para mí, pues tengo muy pocos libros leídos en esta etapa. A lo mejor tú tienes muchos más, pero yo creo que ha sido una de las cosas más emocionantes que he leído en bastante tiempo. La verdad, el autor obviamente como te elabora los puntos que te va a decir, probablemente es como, esta cosa ya la sabía, pero la forma en la que llega ahí, la verdad ha sido muy emocionante, tanto que ya leí El Dios Pródigo, terminé este también y actualmente también estoy como que siguiendo toda la línea de Timothy Keller para empezar por ahí. Entonces, ha estado muy chido. Estás haciendo un experto en Timothy Keller. Fíjate que algo que me gusta mucho de Timothy Keller y él constantemente lo ha dicho en sus libros, porque también he leído varios de él. Uh-huh. Él se enfoca mucho, o sea, le habla a una audiencia más joven, porque él es pastor o fue pastor en una iglesia de muchos jóvenes, dijo él. Sí. En Nueva York. Uh-huh. Entonces, la manera como escribe, o sea, como él se formó como pastor, se ve mucho en sus libros. O sea, sus libros son muy pastorales. O sea, él la verdad es que es una persona muy preparada. Pero la manera como escribe se nota mucho como la intención de pastorear, de responder dudas, de llevar a las personas a llevarlas a Cristo, ¿no? Y descansar en Cristo. La verdad es que, y es curioso porque Timothy Keller fue presbiteriano. O sea, parecería ser como que una denominación como que un poquito muy estricta, apagada, ¿no? Estricta, así como que religiosa. Pero no, la manera como escribe y habla del gozo y habla de la alegría y de la esperanza y del futuro, la verdad es que sorprende. Sí, la verdad que sí, ha sido un viaje. Justo lo que dices, por ejemplo, este libro, como en la introducción, dice que es una plática, o sea, que muchos de los capítulos aquí son conversaciones que tuvo él en una universidad con gente, pues no necesariamente creyente, ¿no? Obviamente sabemos que Estados Unidos, por lo regular, mucha gente está asociada con el cristianismo, pero que precisamente tiene sus dudas, ¿no? Entonces, como dices, está muy padre para gente, o sea, todos sus contenidos, a mí cada vez que llegan personas aquí a preguntarme si recomiendo algo, para empezar porque es lo único que he leído hasta ahorita, o sea, sí he leído alguna otra cosa, pero más esto, entonces como que esto es para ¿cómo se dice? Para alguien que va llegando, yo creo que Timothy Keller siempre es una buena opción. Obviamente, seguramente tiene contenido más, ¿cómo se dice? Más profundo tal vez, pero tiene mucho contenido también muy, muy ligero que gente que a lo mejor no asocia conceptos cristianos o cristianoides va a ser fácil de entrarle pues a la lectura como esa. Algo que me gustó mucho de este libro es cómo no asume que sabes todas las cosas. Sí. O sea, te va explicando muchos conceptos que quizás, y ahorita lo dijiste, o sea, explica un concepto que muchos asumirían que nosotros
que un cristiano ya conoce, pero Sí. la manera como lo explica te da otra perspectiva total. De hecho, Sí. cuando mencionaste el Dios pródigo, Ujú. todo el libro es acerca claro. de una sola parábola, Sí. la del hijo pródigo, pero lo explica tan detalladamente, le da un enfoque tan fresco, o sea, no porque saque una revelación nueva, sino que te muestra la revelación que ahí estuvo todo el tiempo. Sí. Entonces, Timothy Keller tiene eso para escribir. Pero bueno, estamos hablando del libro Encuentros con Jesús. Ajá. Dices que ya le habías echado el ojo, ¿no? Y al final te lo regalaron, como que la providencia de Dios ahí, llevándote hacia este libro. ¿Tu experiencia con la lectura del libro fue una lectura personal o ha sido una lectura más en comunidad? Han sido ambas, ya ahorita han sido ambas porque primero lo terminé yo por ahí de enero y la verdad que hasta te puedo decir que me ministró varias veces, ¿no? El como dices, tener la revelación de Cristo, ¿no? Pero también ahorita en la iglesia, en los grupos de comunión, algunos de los grupos de comunión de jóvenes estamos llevando este libro lección por lección y está bien padre porque pues en los grupos de comunión no sé, están algunos líderes afianzados dentro de la iglesia, pero pues en las casas se da mucho que llega gente nueva y gente literal, o sea, recién en el cristianismo, gente que está regresando otra vez a su relación personal con Dios, o gente literal que invitados. Entonces, se ha dado la conversación, precisamente como este libro es como responder preguntas, a cómo el cristianismo responde preguntas, cómo Jesús responde preguntas cómo responde a las preguntas más importantes de la vida, ¿no? Dice el eslogan ahí. Y precisamente cuando damos las lecciones, la conversación que se genera ahí en las casas, bueno, yo he estado más que nada en 2, donde llevamos este libro. Y es muy, ¿cómo se dice? Hay mucha retroalimentación, hay mucho feedback. Entonces, creo que sirve para ambas cosas y es bueno. Porque precisamente este libro va de eso, pues de gente que tiene sus dudas y tiene cómo Jesús le responde, cómo el cristianismo le responde. De hecho, el capítulo 1 habla del estudiante escéptico y cuenta la historia de Natanael, un discípulo que está ahí abajo de una higuera y cuando llega otro discípulo, que no me acuerdo, es Andrés creo, le llega y le dice, hey, hemos encontrado al Mesías y no cree, o sea, no es posible que el Mesías haya venido de Nazaret, ¿no? Sí. Entonces, así empieza y el autor nos va diciendo como que cómo las personas con dudas se pueden relacionar con Jesús. Entonces, dice primero que precisamente el orgullo, o sea, si tú tienes dudas, hay 2 formas de tenerlas. Una es con apatía y con orgullo, que este es el lado como malo. Y otra forma es las dudas como con humildad, con la curiosidad de conocer. Entonces, en los grupos se da mucho eso, las dudas de personas con genuinamente curiosidad o ideas sin resolver en su cabeza o en su experiencia con la iglesia, en su experiencia con Jesús, en su experiencia con Dios. Y está chido. Hemos podido crecer juntos también en comunidad con las lecciones también. Sí, me encanta cómo el libro va, o sea, cada capítulo es un encuentro que Jesús tuvo con alguien y cómo se desarrolló todo ese encuentro, ¿no? Uh-huh. Pero Timothy Keller va dirigiendo esos encuentros o los va seleccionando según las respuestas que Jesús está mostrando a diversas interrogantes, ¿no? Que se pueden ir dando o cómo ese encuentro aporta a conocer quién es Jesús y cómo encontramos respuestas en él. Uh-huh. Pero ahorita que mencionas que ha sido muy bueno cómo la lectura en la comunidad se ha dado en jóvenes que
que tienen dudas, que tienen pues interrogantes, ¿no? de la vida, y que están buscando esas respuestas, ¿no? Creo que hay una pregunta que todos nos hacemos, y creo que en la adolescencia, cuando empiezas a entrar a la juventud, es algo que es una pregunta que es muy importante de responder, porque ahí es donde vas a marcar el rumbo de tu vida, y es: ¿cuál es el propósito de la vida? Uh-huh. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el objetivo de tu vida? Porque algunas personas llegan a pensar que la vida no tiene un propósito. O sea, que todo es producto de la casualidad, Uh-huh. que todo es producto del azar. De la evolución, ¿no? Ajá, producto de la evolución, que la moralidad es producto de la sociedad, o del bien común, o del bien social. Pero ¿cómo nosotros podríamos encontrar cuál es el propósito de la vida? O en dónde podemos encontrar el propósito para el cual, pues, por el cual existimos. Uh-huh. O si existe. Sí. Algo que el autor dice en resumidas cuentas sobre esta pregunta es, dice, la gente tiende a menospreciar a Jesús o al cristianismo porque lo relaciona con ignorancia, lo relaciona como con algo que no tiene fundamentos, y a lo largo de todo el libro lo va contrarrestando, ¿no? Con cosas lógicas o argumentos lógicos donde todas las personas que se encontraron con Jesús tuvieron que razonar. O sea, no fue algo... O sea, para nosotros es la fe, hoy la relacionamos con, no lo vimos, pero ellos que tuvieron un encuentro visible con Jesús, tuvieron que razonar si era bueno o si era verdadero lo que estaba pasándoles, ¿no? Pero a lo que voy es, dice, tienden a ¿cómo se dice? A menospreciarlo o a ignorarlo, porque lo relacionan con ignorancia, pero dice, no tengo las suficientes pruebas para convencerte del cristianismo, pero tengo las suficientes pruebas para convencerte de Jesús. Entonces, a lo largo de todo el capítulo 1, va respondiendo dónde buscar las respuestas al propósito de la vida y por qué el cristianismo o por qué Jesús las ofrece, va diciendo como rechazar el cristianismo rechazar el cristianismo es como perderse de todo la moral y los valores que nos formaron o que tenemos hoy en día. Entonces va diciendo como que se me hace muy, muy interesante. O sea, todo lo que creemos hoy en día como la dignidad del hombre, la dignidad del ser humano, la supremacía del amor ¿cuál era la tercera? La supremacía del amor. Aquí lo tengo anotado, déjalo busco, verás. Dice... O sea, básicamente lo que está diciendo es que la moral como la entendemos ahora, pues, nosotros que vivimos de este lado del mundo, ¿no? Se rige bajo varios principios, pero si no hubiera un principio, o si no hubiera un fundamento moral objetivo, es decir, Uh-huh. algo que no varía, no tendría sentido acusar a otra persona de que está haciendo algo bueno o algo malo. Sí, dice, el mundo como lo conocemos en realidad, como dices, si creemos que no existe Dios, la teoría es que la evolución siempre favorece a los más fuertes. O sea, desde los animales y ahora como comunidades, o sea, los fuertes siempre tienden a apoderarse de los débiles, de las naciones débiles, de los indefensos, de los más pobres. Entonces dice, ¿de dónde tenemos la sensación de que eso está mal? Y el autor propone que eso viene del cristianismo. Y nos va diciendo que míralo desde el principio a fin. O sea, Dios va dejando señales de que Él propuso todo. Esta idea o sea, no es natural, pues, y dice, es algo sobrenatural. Es algo que
que no se le ocurrió a alguien, pues aquí en la tierra. Entonces va diciendo, ve cómo él, en el principio la gente elegía siempre a los primogénitos y él elige a los menores. La gente se casaba con las personas o era más valioso a las personas fértiles para que las familias, era asegurar el dinero, asegurar el patrimonio de una comunidad. Y ves que Dios va eligiendo a las personas infértiles, ¿no? A las mujeres infértiles. Y lo ves haciendo eso de principio a fin, eligiendo a las personas que nadie más quiere elegir. Entonces dice, la idea de amar a tu prójimo o amar a tus enemigos es algo que viene de parte de Dios. La idea de que todos tienen un valor. Dice, si no existiera esta idea que viene del cristianismo, los derechos humanos no existieran. O sea, probablemente no hubieran llegado a la luz. Y dice, probablemente la gente diría, ok, todo eso me parece bien, me parece, o sea, lo puedo aceptar, esto del cristianismo lo puedo aceptar, ¿no? Como el que le dan valor a los indefensos, el que ayudan a los pobres, que esa es otra, dice en Europa, la idea, en Roma, en los grandes imperios, la idea de ayudar a la gente pobre era como algo contradictorio, porque decían que era prácticamente la evolución. Dices, si estás pobre es porque el destino así lo quiso, ¿no? Y que tú te desgastaras por eso era contradictorio. Entonces dice, todas estas ideas, ¿cómo se llama? Si no existiera Dios, no hubieran llegado a la luz. Dice, y la gente dice, bueno, esto lo acepto, pero no acepto lo demás de Jesús y lo del cristianismo, lo que nos obliga a comprometernos con él. Y lo que el autor dice es que esto es el evangelio en sí. O sea, esto no tendría sentido si Jesús no hubiera venido a la tierra y demostrarnos que todo lo que está proponiendo, él mismo lo vino a vivir, pues. De hecho, creo que hay un concepto que menciona Timothy Keller al principio del libro o al principio del capítulo, y es que la gente, así como dijiste, tiende a menospreciar el cristianismo porque lo mira como una oferta débil o no es atractivo hacia la idea de que o sea, así como es que menciona el menosprecio que da Natanael hacia Jesús, Sí. que es el encuentro que tuvo, ¿no? Uh-huh. Como él rechaza la idea de que Jesús, o sea, como el Mesías va a venir de Nazaret, como despreciándolo. Sí. O sea, porque es una idea débil. Uh-huh. Y el autor dice, bueno, así como mucha gente menosprecia el cristianismo porque, o sea, ¿qué va a salir de bueno del cristianismo? Sí. Pero sí encontramos cosas buenas, ¿no? De hecho, o sea, ahorita estás hablando de todas las ideas morales, o sea, no existiría una moralidad si no abrazamos la idea de que hay un ser moral objetivo, o sea, Dios, el que dice lo que es bueno y lo que es malo. Uh-huh. Pero la gente tiende como a menospreciarlo, tiende como a decir, no, es que esa es una idea débil o es una idea no es tan atractiva. Porque las otras religiones, otras expresiones religiosas nos hablan siempre de la recompensa de las buenas acciones. Uh-huh. Nos hablan siempre de la recompensa del actuar bien. Nos dicen cómo agradar a algún Dios en base a nuestras acciones o en base a un sacrificio, en base a algo. Pero la idea del cristianismo parece más débil porque no da esa oportunidad. Al contrario, o sea, cuando Jesús aparece, no aparece como alguien fuerte. Sí. O sea, no aparece como alguien muy sabio. No aparece como alguien como de de un linaje religioso, no sé, impresionante. Sí. O sea, Jesús aparece como alguien como humilde, como alguien que no tiene
O sea, como que no se espera mucho de él. Pero así como dijiste hace rato, o sea, Jesús no solamente es como el, ese modelo que debemos de seguir, sino que Jesús vino a modelarlo para hacerlo posible. Sí. O sea, Jesús nos dice cómo, pero lo hace posible. O sea, Jesús vino y él vivió una vida de humildad. O sea, Jesús vino y vivió una vida de entrega hacia los demás. O sea, una vida donde o sea, nos enseña cómo lo débil, o sea, cómo lo humilde, cómo lo menospreciado viene a ser el verdadero evangelio o el verdadero mensaje. O sea, donde aparentemente no podemos encontrar las respuestas de la vida, realmente ahí es donde es. O sea, y tendemos a primera instancia como que despreciarlo. Pero el mensaje del evangelio realmente es así. O sea, el mensaje del evangelio es un mensaje como que despreciado, es un mensaje que no mucha gente le pone atención. Pero cuando las cosas se ponen difíciles, o sea, cuando los otros sistemas religiosos no ofrecen esas respuestas, o no podemos encontrar esas respuestas, las encontramos en el evangelio. Sí, y algo que a mí me llamaba mucho la atención, digo, que es cómo el autor llega al punto, dice, en la filosofía de este mundo, los más grandes filósofos creían que el sentido de la vida estaba en la naturaleza y en cómo se iban dando las cosas nada más. Entonces decían, ejecuta bien tu vida, o sea, este es el sentido, vive bien y vas a encontrar plenitud. O sea, en lo que haces vas a encontrar plenitud, pues. Entonces, cuando el autor decía, Juan vino a revolucionar o sea, tanto fue ¿cómo se dice? La revolución que Juan dice, él utiliza la palabra logos, ¿no? Sí. Logos y se la adjudica a Jesús. El principio estaba el verbo, en el principio era el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios y el verbo se hizo carne. Entonces dice, el sentido de la vida no es un concepto o una idea o no está plasmado en la naturaleza. El sentido de la vida se encuentra en relacionarnos con esta persona. ¿Sabes? A veces es el prólogo que a veces no lo entendemos. O sea, para nosotros lo vemos desde el punto de vista ya cristiano, ¿no? De, sí, Dios o Jesús existía desde el principio. Pero es más que eso, pues Juan lo que estaba tratando de decirnos es el sentido de la vida. No son, por ejemplo, no va a ser la idea de, ama a tu prójimo o ama a tus enemigos, no, porque no es un concepto en sí, es Jesús mismo vino y vivió de tal forma que relacionándonos con Jesús podemos tener sentido y propósito. Vamos a poder entender de que, ok, por esto es que nosotros le damos valor a los indefensos, por esto es que ayudamos a las personas y sobre todo por esto es que amamos a la gente, porque Jesús nos enseña esto. Entonces, el propósito de la vida lo vamos a encontrar no en una religión, no en una filosofía, en una idea abstracta. O sea, el propósito de la vida es el que vamos a encontrar cuando nos relacionamos con una persona, con Jesús. Cuando relacionamos con Jesús. Ajá. Exactamente. Entonces, esa es una pregunta. Es una pregunta que el propósito de la vida es una de las preguntas que se abordan aquí en el libro. De hecho, es uno de los capítulos. Pero hay otra pregunta que también se me hizo interesante. Es, ok, el propósito de la vida la vamos a encontrar en una persona conforme nos vamos relacionando, ¿no? De hecho, nos vamos pareciendo a él, vamos imitándolo a él. El propósito para el cual hemos sido creados o hemos sido llamados tiene que ver con nuestra relación que tenemos con esa persona. Pero, ¿cuál es el fin?
¿Cuál es el propósito para el cual vino esta persona? Ahorita mencionas el prólogo de Juan, cuando dice que en el principio era el verbo, ¿no? Y habla de que el verbo se encarnó. Ujú. O sea, la idea de que Dios se hizo carne, ¿no? Eso es algo que es súper revolucionario. Sí. Es algo que transformó la manera como las religiones se expresaban. O sea, por eso dice Pablo en Gálatas, esto no pudo salir de la mente de nadie más. Ajá. O sea, solamente a Dios se le pudo haber ocurrido una idea como esta, ¿no? Ujú. Entonces, ok, ¿cuál es el punto de que Dios se ha hecho carne? O sea, ¿hacia dónde nos quiere llevar esta persona? ¿Hacia dónde nos quiere llevar Jesús? Yo creo que en principio número uno es que lo conozcamos a Él por lo que Él es. Y al conocerlo a Él, nosotros nos conocemos también. Pero algo que hablaba en uno de los capítulos el autor es que la obra de Jesús es venir a esta tierra para darnos gozo, darnos plenitud, darnos alegría, darnos satisfacción y toda la obra de Cristo Jesús se define en eso. Y el autor en el capítulo, creo que es el 4, en otro encuentro nos habla de su primer milagro, de cuando Jesús va a una boda y está su mamá, están sus discípulos y se acaba el vino. Y que también yo creo que es mi capítulo favorito, la verdad, el 4, ese me sacó varias lágrimas. pero dice, ¿cómo? La pregunta es, ¿cómo Jesús arregla el mundo? O sea, en los capítulos 2 y 3 vemos qué está mal y quién puede arreglarlo. Y el 2 es qué está mal, pues el pecado. Y en el 3 es quién puede arreglarlo. Nos dice que Jesús puede arreglarlo. Y en el 4 dice cómo lo arregla, trayendo gozo. Y lo que pasa es de que en este encuentro, una boda de días, ¿no? Que se celebraban allá, pachangas chidas, ¿no? Como las de aquí, ¿no? pero el vino representaba como esta idea de que Dios estaba en medio de esta relación. Entonces se acaba y lo que iba a pasar es que iba a ser una catástrofe como profunda, ¿no? Pues social, sí, pero a la vez más, pues te digo, ellos creían que una evidencia de que Dios respaldaba era a través de que había vino y de que alcanzaba y que todo esto, entonces se acabó. Bueno, es que como nota, y lo menciona el autor, hay una diferencia cultural entre nosotros y la pareja que se estaba casando. Nosotros vemos las bodas o los matrimonios como algo más individual. Ajá. O sea, sí, lo podemos ver en las bodas actuales, donde los novios quieren disfrutar de su fiesta. Sí. Es su boda, ¿no? Pero algo que es diferente culturalmente es que, y ahorita lo mencionaste, un matrimonio era algo más de la comunidad. Sí. Es algo, era más comunitario, porque las sociedades o las comunidades dependían de familias numerosas. Por eso los matrimonios eran algo muy importante. O sea, el hecho de que existiera un nuevo matrimonio que pudiera traer más miembros a la comunidad, que pudieran pelear por la comunidad, que pudieran traer más recursos a la comunidad, era algo que se apreciaba mucho y era muy valorado. Entonces, un matrimonio o una boda era un evento no individual, o sea, era un evento de la comunidad. Sí. Y otra cosa cultural que también es muy importante es que a diferencia de nosotros que vivimos en el occidente en el siglo XXI,
personas del Oriente o del Medio Oriente del siglo I, era una cultura muy de la vergüenza y la honra. Ajá. Entonces, que cayeran no sé, que hubiera un fracaso en esto, o sea, era algo que, bueno, para nosotros, pues no es tanto show, ¿no? Sí. Pero para ellos era muy, muy importante. Sí, era muy importante. Entonces, nos dice que este fracaso es, ¿cómo se dice? Pues era muy relevante, pero todo este encuentro donde Jesús hace este milagro, su primer milagro, nos dice el autor que es una señal de algo que vendría después. Entonces, ya no solo es relevante lo que Jesús hace ahí para ese contexto, sino es relevante para nosotros. Y nos dice que la intervención de Jesús en este momento, pues representa la intervención de Jesús en la humanidad totalmente. Pues dice, la humanidad es, o sea, la imagen que hay, por ejemplo, en la Biblia seguido es de Dios como un esposo y su iglesia como la novia. Entonces dice, esto es lo que es. Jesús no interviene en esta, no sé si me estoy dando a entender, pero Jesús no interviene aquí nada más para que siga la fiesta, sino nos dice ahí que Jesús se puso a pensar quizás en su sufrimiento, porque Jesús le responde a su mamá y a María, le dice, todavía no ha llegado mi hora. Y es algo que Jesús relacionaba, todavía no ha llegado mi hora con su obra, ¿no? Cuando va a la cruz, dice, sabiendo que ya había llegado su hora, Jesús esto y lo otro. Pero a lo que voy es, ¿a dónde nos quiere llevar? Es cuando Jesús interviene en la humanidad, hay tres cosas que dice el autor que Jesús quiere hacer. Número uno es devolvernos el gozo. O sea, la humanidad o este fracaso en esta boda nos recuerda de todos nuestros intentos por planear, por organizar, por encontrar nuestro propio placer o satisfacción, siempre va a ser insuficiente. Wow. Siempre va a llegar un punto donde no nos va a alcanzar, pues. Necesitamos sí o sí la intervención de Jesús en nuestras vidas o en nuestros días. Entonces dice, cuando Jesús interviene, devuelve el gozo. Y cuando Jesús interviene, elimina la vergüenza y la culpa. Y aquí es donde ya empieza a hablar del pecado. Dice, no podemos entender que Jesús vino a traernos gozo sin entender que Jesús vino a quitar algo que es la vergüenza y la culpa del pecado, que es el fracaso en sí, donde fracasamos como humanidad. Y dice, algo y la tercera cosa es que Jesús vino a purificarnos. Entonces, el segundo, la vergüenza y la culpa y la obra de purificación de Cristo Jesús a través de su obra, nos dice, tenemos que entender que tú y yo fracasamos, pues, en nuestros intentos de relacionarnos desde el principio con Adán y Eva. Fracasamos y nos ensuciamos y tendimos a escondernos y estamos llenos de corrupción, de maldad, y por eso necesitamos la obra de Cristo Jesús para poder recibir ese gozo. Y algo que a mí me ha, o sea, una respuesta a la que he llegado es precisamente esta: la humanidad precisamente sí está llena de maldad. Y sé que a veces es algo fuerte. La gente que no está relacionada con Cristo a veces dice, yo no soy tan mala persona. Entonces, tenemos que entender que como seres humanos, nuestro corazón sí lo es. O sea, está corrompido por el pecado desde el principio. Y necesitamos sí o sí alguien que nos transforme, alguien que nos purifique, como lo hace Cristo a través de lo que Él vino a hacer. Y me gusta un ejemplo que da ahí el autor de un evento que sucedió con una persona que participó en las, no sé, en la época de los nazis. Oh, sí. Y dice que pues esta persona, cuando terminó todo este periodo de los nazis, él huyó a un país lejano. Allá lo encontraron y lo arrestaron para juzgarlo. Pero necesitaban testigos. Entonces dicen que mandan a un testigo, o sea, a testificar, y dice que se desmaya y que después le preguntan por qué se desmaya y dice,
lo vi y era una persona como yo. Entonces me di cuenta de que no era diferente a mí, que yo podía ser capaz de ser tan malo, pues. O sea, creía que una persona que había hecho o había tomado decisiones tan horribles o había como que había promovido cosas tan espantosas, su idea era que era un monstruo, o sea, que era una persona que era no sé, un demonio, que iba a ser alguien muy horrible, pues, o sea, que iba a ser una horrible persona. Pero sí, o cuando el testimonio es que cuando lo vio y dijo, pues es una persona como yo. Sí, entonces tenemos que entender eso. Necesitamos sí o sí la intervención de Cristo en nuestras vidas para poder experimentar plenitud y para poder experimentar gozo, para poder experimentar una verdadera transformación. Y como lo relacionamos ahorita en el capítulo que hablábamos del primer capítulo, para encontrar nuestro verdadero propósito, verdaderamente. Y me gusta cómo cierra ese capítulo, la verdad. Dice, Jesús se puso a pensar en su muerte en medio de un banquete de celebración. Jesús puso a pensar en su sufrimiento y pues dentro de nuestra liturgia cristiana, ¿no? Tenemos esto que es la Santa Cena, que Jesús vino a proponer en el nuevo pacto, y nos dice que ahora, o sea, Jesús lo hizo en un banquete, pensó en el sufrimiento que iba a venir después, para que ahora nosotros, al tomar el vino en medio de nuestro sufrimiento, podamos pensar en la fiesta que nos espera. Entonces, sí, o sea, Jesús vino a devolvernos el gozo ahora, pero también no se siente así siempre. Entonces dice, lo que podemos hacer es, cada vez que recordamos a Cristo, es en medio de la injusticia o el sufrimiento, en medio de la corrupción de esta realidad, podemos tener la esperanza de un día esto se va a acabar. Lo mencionas ahorita antes de empezar el episodio, ¿no? O sea, todos tenemos esta sensación de queremos que se arreglen las cosas. O sea, si bien no identificamos nuestra maldad como tal, sabemos que algo está mal. Sabemos que cuando alguien te responde mal, sabemos que no es... es su idea o es su forma de entender el mundo. Sabes que algo está mal dentro de nosotros mismos, de como seres humanos. E incluso las personas más honestas sabrán decir que han hecho mal a las personas que nos rodean. Hemos hecho mal. Que ¿cómo se llama? Que lastimamos personas. Entonces, en medio de esta corrupción, solo Cristo puede erradicar todo este mal, pues. De hecho, dice Keller que, o sea, realmente en todos hay esa sensación, aunque no queramos admitir la idea del pecado, o que esta idea o la doctrina del pecado no sea algo como que muy claro en nuestras mentes. Todos tenemos ese indicio de que sabemos que hay algo mal en nosotros. Sí. O sea, todos tenemos esa intención de purificarnos. Digo, eso lo menciona Keller por la asociación que hace de las vasijas o las tinajas en las cuales es llevada el agua para la que Jesús va a convertir en vino. Sí, entonces, sí. O sea, esas son era una referencia a las vasijas o las tinajas que se usaban para el lavamiento, para la purificación. Y como el Juan, que es el autor o el narrador de este evento, lo pone en su evangelio como el primero de todos sus señales, porque Juan es muy intencional en no decir milagros, sino señales, ¿no? Ajá, eso está muy chido. Sí, y de hecho un comentario que se me hizo muy interesante es que dice, esto muestra, o la mayoría de los eruditos o biblistas, digo, no sé si lo hacen en son de broma, pero dice, una manera de comprobar que Juan fue un testigo ocular de las cosas fue que precisamente ha iniciado con esto, porque sí.
si alguien hubiese estado inventando la historia, no hubiese nadie en ningún lado hubiese empezado así. Sí. Pero empezó con una boda, o sea, como un milagro cual, pues, transformando el agua en vino. Pero bueno, decía que en todos nosotros hay esa idea de purificarnos y realmente, si somos honestos, en todos está esa idea de querernos limpiar, de Sí. querer como comprobarle a alguien o a algo. O sea, igual eh, mm, la psicología moderna o la filosofía antes trataban de darle respuesta a esto, pero es curioso que ese es un problema que el ser humano siempre ha tenido. O sea, la idea de sentirse impuro y querer demostrar que no lo es. Sí. O sea, todos lo tenemos, todos o sea, queremos caminar hacia allá, hacia demostrar que no somos, que no somos como nos sentimos. Sí. O sea, que todos realmente nos sentimos, de hecho, me acordé un montón del pastor y su, y su predicación de Rocky, ¿te acuerdas? Ah, sí, sí, sí. O sea, porque de hecho Timothy Keller Viene un ejemplo, ¿no? sí, viene un ejemplo de una cita que le dice Rocky a su esposa. Uh-huh. Y que, o sea, que ante una de sus peleas, su esposa le dice como que no pelee porque lo van a matar. Ajá. Y él le dice, no, es que a mí no me importa no me importa ganar. Lo único que me importa es acabar todas las peleas, los 15 rounds que eran en ese entonces, ¿no? Ajá. O sea, acabar todos los rounds. Porque yo quería demostrar, porque mucha gente me dijo que yo solamente era un vago. Sí, sí. Que yo solamente era un vago que no iba a poder. Entonces yo quiero demostrarles que no soy un vago. Uh-huh. Y, o sea, es ese sentimiento, ¿no? Que todos tenemos de querer demostrar algo. Sí. Y Timothy Keller dice, bueno, es que todos tenemos en el fondo el sentimiento de demostrar que no somos unos vagos. Sí, sí, sí. Y menciona un corredor, dice, voy a justificar toda mi existencia en estos 9 segundos, ¿no? Entonces dice, propone que dice, todas nuestras intenciones de alcanzar el éxito nacen de este sentimiento, pues de no quiero o sea, no quiero sentirme mal, pues conmigo mismo. Y algo que se me estaba pasando a decir y que creo que es una de mis partes favoritas de este libro y que ha venido a revolucionar, no sé, una de las formas en las que veo a Dios y percibo mi relación con Dios o con Jesús dice, esta escena nos demuestra que Jesús no vino a decirles, por ejemplo, a la gente cómo hacer el vino, sino vino a proveerlo. Entonces dice, no vino a decirnos cómo salvarnos a nosotros mismos. Vino a decirnos que Él vino a salvarnos. Entonces eso es revolucionario totalmente porque dices, a la vez cuando, o sea, dice, todo esto es una imagen. Y del novio, la esposa, Jesús está pensando en su boda. Entonces dice, cada vez que nos muestra algo de su corazón, también nos muestra algo de cómo nos ve a nosotros. Y dice, ¿cómo cambiaría tu vida si supieras que eres verdaderamente amado? O sea, que todas las demás religiones te dicen, tienes que lograr o conseguir algo para sentirte pleno, pero Jesús nos viene y nos demuestra todo lo contrario. O sea, yo vengo acá para rescatarte a ti porque te amo, pues. O sea, no hemos hecho algo bueno. Sí, de hecho, la idea del matrimonio no es algo que Dios miró en el mundo y dijo, bueno, así me gustaría que fuera mi relación con mi pueblo. Ajá. O sea, como que, bueno, aprovechando que está ahí ese modelo, pues voy a usarlo. No, la realidad es que
Dios instituyó o creó el matrimonio para mostrarnos el tipo de relación que quiere tener con su pueblo. Ajá. Entonces, digo, si podemos ver a un matrimonio sano, ¿no? No un matrimonio tóxico, ¿no? Si vemos un matrimonio sano, como el esposo ama a su esposa, como la esposa ama a su esposo, podemos ver una imagen del evangelio. Sí. O sea, de Jesús amando a su iglesia. O sea, de la manera como vemos a un esposo que ama a su esposa, vemos la manera como Jesús ama a su iglesia. Cuando vemos a una esposa amando a su esposo, vemos la manera como la iglesia ama a su esposo, debería amar a Cristo, ¿no? Sí. Entonces, ok, todos tenemos esa idea de ya para ir acabando, porque Sammy me dijo que fuera muy cuidadoso con el tiempo. Ok. Todos decimos que, bueno, viene el capítulo más, el más largo, ¿no? Yo sé. Todos decimos o sabemos que tenemos esa sensación o esa idea de querernos purificar. Digo, capítulos atrás, el autor ya había explicado por qué el problema del hombre o lo que nos separa de Dios es el pecado. Es que estamos en la librería. Una disculpa. El panadero con el pan no falta. Sí, no ha pasado el panadero con el pan. Bueno, aprovecho para los que nos están escuchando, que sepan que estamos grabando aquí en el local de Camino a Librería. Entonces, el día que nos quieran visitar, son bienvenidos. Puedes buscarnos ahí en Facebook, Instagram, para que conozcas la dirección y los horarios en los que estamos abiertos. Camino a Librería, Facebook e Instagram. Bueno, decíamos que hay algo mal en el mundo. Sí. Hay algo mal. De hecho, el autor lo va desarrollando durante varios capítulos y nos deja ver la realidad del pecado en el mundo. De que en el mundo hay algo mal. O sea, todos lo vemos. Y me encanta cómo Timothy Keller desarrolla esta idea del pecado desde diferentes ángulos. O sea, en el capítulo cuando habla de las bodas de Caná, donde Jesús convierte el agua en vino, o sea, nos habla de la culpa, la vergüenza. También nos habla, de diferentes maneras, como el pecado viene a afectar al ser humano o la relación con Dios. Pero una manera como vemos también el problema que el pecado vino a traer a la humanidad es la injusticia. Sí. O sea, todos nosotros podemos sentir la injusticia. A lo mejor no podemos sentir nuestra injusticia, porque nos resulta muy fácil decir que cuando nosotros nos equivocamos, que nos perdonen, ¿no? Sí, claro. O sea, cuando nos para un policía en la calle, es muy fácil pedirle que nos perdone, que no sea malo. Pero cuando alguien comete una injusticia en contra de nosotros o en contra de nuestros seres queridos, ahí ardemos, ¿no? Por exigir justicia. O sea, ahí sí vemos que la injusticia es un problema. Entonces, ¿cómo el evangelio o cómo la persona de Jesús viene a darle solución al problema de la injusticia? De la injusticia. Lo vemos precisamente en la obra. O sea, todos los capítulos nos van centrando y primero nos apuntan y luego nos van recordando la obra de Cristo en la cruz. O sea, eso es. O sea, si tú quieres resolver los conflictos como la corrupción o el dolor, el sufrimiento y también, en este caso, la injusticia,
el autor va a utilizar los encuentros con Jesús y sus discípulos. Entonces, para este capítulo, el autor utiliza este encuentro de justo antes de su crucifixión, donde Jesús le dice a sus discípulos, les conviene que yo me vaya. Les conviene que yo me vaya para que venga a ustedes un consolador, ¿no? Y el autor hace esta aclaración de la palabra en su original y lo explica y dice, la traducción favorable o la más acercada para lo que Jesús está diciendo ahí es que ¿cómo se llama? La definición más acercada es un abogado defensor. Entonces, lo que está haciendo Jesús es como me voy yo, lo que viene para ustedes es como peligro, viene peligro externo y peligro interno, ¿no? Como decías, o sea, nosotros vamos a cometer injusticias y como vamos a recibirlas. Entonces dice, lo que tienes que saber es que vas a tener un abogado otro abogado defensor. Y el autor dice, ¿por qué dice otro? Porque ya tienes uno. Entonces, este capítulo con el que vamos a cerrar dice los dos abogados. Entonces, lo que explica el autor es que Cristo Jesús es como un consejero que nos dirige, pero a la vez es un consolador que nos acompaña. Entonces dice, todos tenemos esta sensación de que de que somos juzgados y que hay un tribunal. O sea, cuando nos dicen que hay un tribunal en divino, o sea, como que hay un Dios que juzga, no sé si me estoy perdiendo del punto. No, pero, o sea, si hay un tribunal, ¿cómo se llama? No queremos creer que hay un tribunal divino, ¿no? Entonces dice, le huimos a esta realidad de enfrentarnos a nuestros hechos, pero, como decías, no somos fáciles de reconocer cuando alguien nos lastima o nos ofende. Y a lo que voy es, dice, la obra de Cristo Jesús es como nos ampara y nos da esta referencia a, ¿qué es? Pedro, primera de Pedro, donde dice, si ustedes pecan, tienen abogado. Primera de Juan 2. Entonces dice, tienen a un abogado defensor que es Cristo Jesús. Entonces dice, tenemos la idea de que Jesús, al ser nuestro abogado, ruega al Padre como pidiendo misericordia, pero lo que realmente hace es presentar un argumento de los pecados que él cometió, yo ya los pagué. Las fechorías, los actos delictivos o las cosas malas, los cargos que están en nuestra contra, yo ya los pagué. Entonces dice, tú no necesitas un abogado que apele a las emociones de la gente o del juez o ni el jurado. Lo que necesitas es un buen abogado con un argumento infalible. Y empieza por ahí, a presentarnos este abogado que en su obra tiene el argumento perfecto para decir, yo pagué por los delitos o los cargos de esta persona. Entonces, eso es primero para defendernos de las injusticias que nosotros cometemos, ¿no? De las injusticias que nosotros cometemos, lo primero que tienes que saber, tenemos un abogado que nos defiende porque él pagó en la cruz nuestros cargos, ¿no? Y hay esa otra referencia al otro versículo donde dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos. Dice, Dios es fiel. No dicen Dios es fiel y misericordioso. Dice Dios es fiel y justo. Entonces, lo que está planteando Jesús, hipotéticamente, es en un momento, en un juicio que nosotros no vemos, no es físico, pero lo que hace Jesús por nosotros es no apela por
Dale otra chance. Jesús dice, es justo que lo perdones porque yo pagué por sus pecados en la cruz. Sería injusto no perdonarlos. Sería injusto no perdonarlos. Sí. O sea, sería injusto que alguien lo juzgues 2 veces por los mismos cargos que ya se pagaron. Entonces, lo primero que hace con las injusticias de nosotros para hacia los demás es, tenemos un defensor. O sea, la base de todo tiene que ver otra vez con la cruz. Uh-huh. O sea, la realidad es que para todos nosotros podemos percibir la injusticia de los demás. Digo, es difícil, a veces nos es difícil percibir nuestra propia injusticia, pero es una realidad. Todos somos injustos. Pero los que han creído en Jesús han creído en su obra sustitutiva. Sí. O sea, Jesús viene. O sea, eso es lo asombroso del evangelio. Algunas personas ahorita mencionan el juicio de Dios y levantar los cargos y todo eso, ¿no? Como, acusar y como si fuera una corte, ¿no? Algunas personas pueden decir, bueno, pues porque Dios nomás no perdona y ya, ¿no? O sea, como que qué tan rencoroso es. La realidad es que el sentido de justicia que todos tenemos, o sea, si nosotros percibimos que algo es justo o injusto, pues cuánto más Dios, que, o sea, Él es la medida de la justicia. De hecho, que nosotros podamos percibir algo justo o injusto tiene que ver con nuestra imagen o la imagen que Dios imprimió en nosotros. Sí. O sea, digo, tú ves en los animales y ellos no perciben algo justo o injusto. Nosotros sí, o sea, los seres humanos sí percibimos algo justo o injusto porque, o sea, Dios, por la imagen que Dios imprimió en nosotros. Ajá. Pero si nosotros sentimos la injusticia, pues cuánto más Dios. Entonces, el mensaje del evangelio es que Dios mismo, en la persona de su Hijo, viene a este mundo a morir sustitutivamente por nosotros. Se presenta como el sacrificio y se da, o sea, lo que veníamos hablando del capítulo anterior, que Jesús viene y la manera como cuando Jesús habla de su hora, ahorita lo mencionaste, uh-huh. En el Evangelio de Juan habla de su muerte. Sí. Su hora es su muerte. Cuando le responde a su madre, le dice, no ha llegado mi hora, o sea, todavía no ha llegado mi muerte. Es cierto, vengo a traer gozo, vengo a traer paz, vengo a arreglar este mundo, pero a través de la muerte, a través de su muerte sustitutiva. Entonces, los que llegan a creer en Él, los que confiesan y que creen en Jesús como su Salvador, como su Señor, el que cree en su corazón, el que cree que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos, esa persona es salva. Esa persona, Jesús ha muerto por los pecados de una persona que ha confesado a Jesús como su Señor. Sí. Pero es cierto, seguimos en este mundo y seguimos cometiendo errores, seguimos cometiendo pecados. Sí. Entonces, me encantó la manera como Timothy Keller desarrolla la idea del abogado defensor. Sí. O sea, porque es cierto, el abogado, en este caso, o sea, Juan menciona primeramente a Jesús como el abogado. O sea, el primer abogado. El primer abogado. Uh-huh. Entonces, él nos representa ante Dios con ese argumento infalible. Que Él murió por los pecados que se nos acusan. Entonces, sería injusto que Dios nos castigue por pecados que ya fueron juzgados, o sea, por una condena que ya fue pagada. Sí. Es como que nos cobraron una multa que alguien ya pagó. Ajá. Pero me gusta mucho cómo menciona la idea Timothy Keller acerca del abogado y de cómo es mucho mejor que nos represente un abogado a que nos representemos nosotros. Sí. O sea, en una corte
terrenal, en un juzgado, si una persona es acusada de un delito, es representada por un abogado. Entonces, el abogado es el que incluso en algunos casos no necesita estar el acusado. Mientras esté el abogado, el acusado está representado. Sí, cierto. Y no necesita ser una persona muy elocuente, el acusado. Si el abogado es elocuente, el acusado es tomado como elocuente, con su elocuencia. O sea, el acusado toma la identidad de su abogado, de tal manera que si su abogado gana el caso, el que lo gana es el acusado. Sí. O sea, si el abogado pierde el caso, el acusado pierde. Pero todo lo que el abogado gane, todo lo que el abogado diga, es tomado en cuenta de la persona a la que está representando. Y a mí me voló la cabeza la idea de saber que Jesús es mi abogado y me representa. Sí. O sea, no es mi elocuencia. Claro. No es mi capacidad de convencer al Padre. O sea, son los méritos de Cristo. Son los méritos de Cristo. Es su obra, es su sangre, es su sacrificio. Él los recuerda. Él está delante del Padre hablándole de mí. Sí. O sea, él está frente al Padre recordando entre comillas, ¿no? O ofreciéndole al Padre o mostrándole al Padre las evidencias. Hablando por nosotros, ¿no? Hablando, Jesús está delante del Padre hablando por nosotros. Sí. Pero, ya lo mencionaste, Jesús les dice, les conviene que yo me vaya para que venga otro abogado defensor, otro consolador, otro consejero, dependiendo de la versión que estés leyendo, Paracleto en el original. ¿Cuál es la función de este otro abogado defensor? De este otro abogado defensor, su función es traernos paz. Traernos paz no circunstancial y no eventual, sino una paz. Decía, no me acuerdo qué palabra decía, pero es una paz. O sea, debido a que tenemos un abogado defensor, el primer abogado defensor que nos representa delante de Dios, podemos tener una paz firme, pues, que no se mueve con las injusticias, o no es temporal, pues, de la paz como la que da el mundo, de si todo está bien, si tengo dinero, si tengo si mi familia tiene salud, si tengo trabajo, si el presidente está haciendo bien las cosas. O sea, esa es la paz que da el mundo, ¿no? Pero dice, lo que hace este otro abogado defensor es hablarnos de parte de Dios a nosotros, lo que nos produce paz. Entonces, o sea, el primer abogado está hablándole a Dios de parte de mí. Ajá. Y el segundo está hablando a mí de parte de Dios. Sí. Entonces, eso se me hace muy, muy chido. Y la verdad, te digo, ya aquí quizás me puedo abrir un poquito, es la paz. O sea, yo he leído muchas veces esos versículos donde dice, por nada estáis afanosos, presentar todos en oración y en acción de gracias, y la paz que sobrepasa todo entendimiento gobernará sus corazones, ¿no? Y es un buen verso, pero precisamente en mi vida se hizo realidad en los momentos más difíciles. O sea, en pandemia, cuando, no sé si supiste, pero bueno, no creo que lo hayas sabido, pero llegar al Hospital General un día, duré como unas semanas con oxígeno y o sea, literal de no podía quitarme el oxígeno. Y yo a veces, pero lo que voy es, pues, falleció mucha gente cercana a mí. Entonces, en esos momentos, o sea, obviamente no es un mérito mío. Reconozco que es mi abogado defensor hablándome de parte de Dios a mi vida, diciéndome, ¿estás seguro? ¿Tienes paz? ¿Tienes
un lugar celestial o sea, tienes esperanza, pues. Y a lo que voy podría decir es injusto o podría decir, no sé, es ¿dónde estás, Dios? Pero a lo que voy es la paz es infalible, no circunstancial, la que el abogado defensor nos ofrece. Entonces, enfrente de las injusticias o de los momentos difíciles de la vida, podemos descansar bueno, la gente que cree y que cree en la obra de Cristo Jesús. Qué bueno que lo recordabas ahorita porque de repente medio cantinfleo, ¿no? Pero sí, enfrente de las injusticias que tenemos o que vivimos el día de hoy. Y el autor me gusta cómo lo cerraba así. O sea, esa es la esperanza para la gente que pone su confianza en esta persona que es Cristo o que es Jesús, el de Nazaret. Dice, si tú no menosprecias esto, puedes adquirir esta misma paz infalible también en esta vida, en estas circunstancias. Totalmente de acuerdo. La obra del Espíritu Santo, el segundo abogado, nos trae paz, no la paz del mundo. O sea, nos trae esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Sí. Pero creo que a veces tenemos una idea de que la paz es una paz mística. O sea, como es un sentimiento que llega sobrenatural, que es como que ilógico. Creo que la paz de la que nos trae el Espíritu Santo tiene que ver con una de sus funciones. Jesús dijo que les convenía que yo me fuera. O sea, les conviene que yo me vaya porque para que venga el otro consolador o el otro abogado defensor y él les va a recordar todas las cosas. Sí. O sea, por eso decía Timothy Keller, el primer abogado está hablándole a Dios de parte mía, pero el segundo es Dios hablándome a mí. O sea, es el que me viene a recordar la razón de la esperanza, la razón de la paz. Sí. O sea, la razón de la paz es que yo tengo un abogado defensor en el cielo. Sí. La razón de mi paz, ahorita lo dijiste, y gracias por compartir tu experiencia, tu testimonio. La razón de mi paz en medio de la enfermedad es que esta vida no es lo último, esta vida no es el final. Ajá. Sino me espera una boda gloriosa en el cielo. O sea, el propósito para el cual yo nací y fui creado fue para encontrarme con una persona que en este mundo la puedo conocer por medio de la fe, pero habrá un día donde lo voy a ver cara a cara, la razón de la existencia. Sí. Entonces, este abogado defensor, hablándome de parte de Dios, está recordándome por qué puedo tener paz y por qué puedo tener esperanza. El propósito o el ministerio fundamental del Espíritu Santo es recordarnos a Cristo, apuntar a Cristo. Me encanta cómo el autor cita a otro teólogo y dice que el ministerio del Espíritu Santo se parece mucho al de una lámpara. O sea, que la función de la lámpara es mostrar lo que está oscuro. O sea, la lámpara uno no se le queda viendo. O sea, una lámpara no es útil nada más por quedártele viendo, sino por ver a lo que está iluminando. Entonces, el Espíritu Santo tiene el propósito de estarnos recordando la obra de Cristo. Sí. Recordarnos sus promesas, recordarnos su obra. Nos recuerda que si nosotros hemos creído en Jesús, es porque Dios nos ha amado. O sea, si nosotros hemos sido salvados por la obra de Cristo, es porque Dios nos amó. Como dice Juan 3:16, nos amó de tal manera
que Dios envió a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda. O sea, si nosotros hemos creído, es porque Dios nos amó de tal manera que envió a su Hijo para que nosotros creamos en él. Sí. O sea, para que fuéramos salvados por él. Entonces el Espíritu Santo no es que traiga una emoción mística, No, un no. sentimiento místico, sobrenatural, que probablemente lo pueda traer. No digo que no, digo, hay gente que lo puede experimentar, pero creo que tiene que ver más con una fe informada. Sí, O sea, sí, nos sí. recuerda, nos informa, nos ilumina para que podamos recordar las promesas del Padre, para que podamos recordar la obra del Hijo y para que podamos estar confiados. Y en medio de, como tú dijiste, de gobiernos corruptos, en medio de gobiernos deficientes o en medio de enfermedad o en medio de fracasos en relaciones, de fracasos en el matrimonio, en medio de la escasez, en medio de la falta de trabajo, en medio de un accidente, podamos recordar que somos más que vencedores porque Cristo ya ganó la vida por nosotros. Sí, poder recordar nuestra identidad, ¿no? Lo que hacía el primer abogado es representarnos y nuestra identidad estaba inmersa en él. Y lo que hace ahora este nuevo defensor, abogado defensor, es recordarnos esto, ¿no? Y sí, te lo decía, para mí fue, o sea, no lo quería decir porque a lo mejor dije iba a llorar, pero digo, crecí en un hogar, creo que ni siquiera me presenté al principio, pero crecí en un hogar cristiano. Tienes en la cabeza mucha información, pero es, o sea, el cristianismo es más que una ideología, pues es una verdad. Estás relacionándote con una persona sobrenatural que está por encima de todo. Entonces, todo lo que dice es verdad siempre, ¿no? Es verdad ayer, hoy y será verdad mañana. Entonces, a lo que voy es, en esos días de tanta como presión y tanta, no sé, mucho problema, mucho caos, yo estoy seguro de quién soy y en dado caso a dónde voy también. Entonces, o pasó algo muy, muy random de que mi papá estuvo internado en Estados Unidos y era como que por llamada todo, y cuando fallece nos informan por teléfono y la enfermera que nos informa es como falleció. Y no sé si esperaba, no sé, un llanto desolador o caos en la llamada. Y te lo prometo, para mí fue una paz de saber mi papá está descansando. Mi papá está su alma ya está descansando, ¿no? Entonces, cuando a mí me toca estar en el hospital después, es también, o sea, yo escuchaba a la gente quejarse y lo que sea. Yo escuchaba a mi hermana preocupada, yo escuchaba que obviamente es genuina la preocupación, pero yo me acuerdo de haber vivido uno de los días más pacíficos de mi vida por el hecho de saber, tengo un abogado, o sea, no necesariamente tenía ese concepto así, ¿no? Pero no estoy solo en este lugar. ¿Por qué? Porque sé que Jesús dijo, no vas a estar solo ningún día hasta que yo regrese. Y también tenía la certeza de, si hasta aquí Dios decidió, también, y mi mamá y todo eso, fue un caos. Entonces, a lo que voy es eso, sí. La paz infalible que nos regala el Espíritu Santo es en base al argumento infalible que nos da identidad del primer abogado defensor. Y es accesible para todos los que creen en Cristo Jesús. Todos los que se acercan con humildad y son capaces de reconocer que estamos faltos delante de Dios y que necesitamos su intervención en nuestra vida. Podemos obtener un argumento que nos pueda amparar delante de Dios y paz en medio de las injusticias de esta vida también. Excelente, Sammy. Bueno, vamos a pararle aquí porque dijimos que no iba a ser un episodio muy largo, pero mira.
Te dije que todo dependía de tus respuestas. Probablemente no fueron muy buenas respuestas, ¿no? No, fueron excelentes. Bueno, nada más les recuerdo el libro es Encuentros con Jesús y el autor es Timothy Keller, la editorial es Poema. Bueno, Sammy, no sé si te quedaste con algo de que quieras compartir, algo del libro. Léanlo, está muy, muy chido. Si tú eres alguien que va iniciando en su relación o en tu caminar cristiano, o tienes tus dudas o vas regresando, yo creo que esta es una buena elección para acercarte a conocer a Jesús. Y como decía en la parte del episodio, es cuando conocemos a Jesús, nos conocemos más como Él nos ve también. Y eso sí o sí tiene efectos en nuestro diario vivir. Entonces, la verdad, es una joyita. Yo pienso tenerlo ahí para robarme todas sus prédicas, ¿no? Sacar prédicas de ahí. De hecho, ya saqué una, pero sí. Entonces, se los recomiendo totalmente. Encuentros con Jesús. Excelente. Bueno, este es el final del episodio. Nada más les recuerdo las redes sociales del podcast. Estamos en Instagram, en Facebook como Camino Podcast. Y estamos en más plataformas de podcast. Digo, yo sé que ya lo estás escuchando en una plataforma, pero si quieres compartirlo en otra o quieres ir a escucharlo varias veces en varias plataformas, también sirve. Sí, sí. Estamos en Spotify, en Apple Podcast, Google Podcast, en Amazon Music, estamos en Podbean y en YouTube. Estamos subiendo los episodios puro audio, pero ahí estamos subiendo los episodios. Bueno, Sammy, muchas gracias. No, gracias. Muchas gracias por aceptar la invitación. La verdad es que me encantó la plática. Digo, como siempre, platicar contigo sí. Es un gusto. Y ojalá que hay un punto aquí. tengamos más pláticas. Ok. Bueno, pues nada. Muchas gracias a los que nos acompañaron en el episodio y es todo. Bye. Ok, bye.